¿Qué pasaría si miles de personas, sin conocerse entre sí, describieran el mismo videojuego con los mismos detalles exactos, y ese videojuego nunca hubiera existido? En 2016, un usuario de Reddit publicó un mensaje pidiendo ayuda para recordar un juego de granjas con un secreto oscuro. 5 años después, miles de personas en todo el mundo juraban haberlo jugado. Y sin embargo, nadie pudo mostrar jamás una sola copia, ni un disco, ni un archivo, ni una sola captura de pantalla real. Esta es la historia de The Evil Farming Game. El juego que Internet buscó durante media década, antes de descubrir que la búsqueda entera había nacido de una broma de pocos segundos. Antes de contarte cómo empezó todo, vale la pena entender por qué este caso se volvió tan conocido. No hablamos de un rumor de foro que murió a los pocos días. Hablamos de una búsqueda que duró 5 años, que generó un subreddit propio, con miles de miembros, que fue cubierta por youtubers especializados en misterios de internet, algunos con cientos de miles de vistas en sus vídeos sobre el caso, y que, en su punto más alto, logró que personas de países distintos, sin ninguna relación entre ellas, aseguraran recordar el mismo videojuego, con detalles asombrosamente parecidos. ¿Cómo es posible que tantas personas coincidan en un recuerdo tan específico, si ese recuerdo nunca ocurrió? Esa pregunta es el corazón de esta historia. Para responderla, tenemos que volver al año 2016. El 30 de abril de 2016, en el subreddit r/typeofmyjoystick, un espacio dedicado a ayudar a identificar videojuegos que la gente no logra recordar, apareció una publicación con un título simple: este juego se parecía a Harvest Moon. El autor, un usuario identificado como Sparta213, explicó que apenas recordaba algunos detalles. Contó que el juego comenzaba con una pelea entre el protagonista y su esposa. Una pelea que terminaba con la esposa muerta. A partir de ahí, la mecánica era clara: cultivar la granja, como en cualquier juego de este género, pero con un objetivo oculto: evitar que el pueblo descubriera lo ocurrido. Según su propio relato, de vez en cuando la policía llegaba a inspeccionar la casa, y el jugador tenía que esconder el cuerpo antes de que lo encontraran. Sparta213 fue honesto sobre las lagunas en su memoria. No recordaba la consola. No recordaba el año exacto de lanzamiento, aunque creía que era posterior al año 2000 y anterior a 2015. Eso sí, estaba seguro de una cosa: no era un juego de navegador. La publicación no explotó de inmediato. Recibió algunas respuestas, sugerencias de otros títulos de terror agrícola que no coincidían con la descripción. El caso quedó abierto, sin resolver. Uno más entre los miles de publicaciones sin respuesta que existen en ese subreddit. Pero no fue el último testimonio. Y ahí es donde la historia empieza a complicarse. Durante casi 3 años, la publicación de Sparta213 fue solo un caso más sin resolver. Pero entre finales de 2018 y comienzos de 2019, empezaron a aparecer publicaciones nuevas, de usuarios distintos, describiendo un juego muy parecido. Uno de ellos, con el nombre David Spadeama, contó que lo había descargado en 2006, antes de perderlo al actualizar su computadora. Lo describía con un estilo similar al de Stardew Valley. Un jugador que mata a su esposa y debe fingir que no pasó nada mientras sigue con las tareas de la granja. Este testimonio agregó detalles que el primero no tenía. Hablaba de un minijuego de pesca. Y de un momento específico en el que, al pescar, el jugador encontraba evidencia relacionada con el crimen. También mencionaba pantallas de transición entre cada día, y un personaje secundario, un anciano de barba blanca. Poco después, otro usuario aseguró tener una laptop vieja que podría contener el juego. Prometió revisarla. Una semana más tarde, afirmó que el disco duro estaba dañado y que no pudo recuperar nada. Cada nuevo testimonio sumaba más preguntas que respuestas. El 16 de enero de 2020, el youtuber Nexpo publicó un video repasando toda la búsqueda hasta ese momento. El video superó las 650.000 vistas. 4 días después, el 20 de enero de 2020, se creó un subreddit exclusivo para el caso, r/TheEvilFarmingGame. En menos de 10 días, ya tenía más de 2000 miembros. El 29 de enero, otro creador, Juan, publicó su propio video sobre el misterio, y superó las 169.000 vistas en menos de 24 horas. A partir de ahí, la comunidad se convirtió en una máquina de investigación. Usuarios revisaban catálogos completos de juegos independientes de los años 2000. Una usuaria conocida como Plumdeath llegó a dedicar hasta 14 horas diarias a rastrear sitios de descarga de juegos indie ya desaparecidos. En el camino aparecieron pistas falsas.
Circuló, sin ninguna confirmación, el rumor de que Sparta 213 habría descargado el juego de un sitio europeo de contenido explícito. También surgió una teoría literaria, que el recuerdo estaba inspirado en la novela 1922, de Stephen King, cuya trama también gira en torno a un granjero que asesina a su esposa. Ninguna de estas pistas llevó jamás a una copia real del juego. Y mientras la comunidad seguía buscando, el subreddit seguía creciendo. Con el tiempo, superaría los 12.000 miembros. Con el paso de los años, y sin ninguna prueba física, algunos investigadores del caso empezaron a plantear una pregunta distinta. ¿Y si el problema no era encontrar el juego, sino explicar por qué tantas personas, de forma independiente, describían recuerdos tan parecidos? Aquí conviene mencionar un concepto, con cuidado, porque se trata de una hipótesis, no de una conclusión comprobada. Se le conoce popularmente como efecto Mandela. La idea de que un grupo grande de personas puede compartir un recuerdo falso, con detalles sorprendentemente similares, sin ninguna coordinación previa entre ellas. Algunos miembros de la comunidad de medios perdidos plantearon que este caso podía ser un ejemplo de ese fenómeno. La idea era que la descripción original de Sparta 213 había circulado lo suficiente como para influir en cómo otras personas interpretaban recuerdos vagos de su propia infancia frente a una pantalla. Es importante ser claros. Esto nunca fue una explicación aceptada por todos. Fue una hipótesis entre varias, y convivió, durante años, con una teoría mucho más simple, y bastante más inquietante para el propio Sparta 213, que él mismo hubiera soñado el juego. Esa segunda teoría, la del sueño, tenía una base concreta. El 16 de marzo de 2020, Sparta 213 volvió a Reddit para responder preguntas de la comunidad, en una sesión abierta de preguntas y respuestas. Ahí compartió información que cambió el rumbo de la investigación. Contó que padecía insomnio crónico. Y que, en la época de su publicación original, tomaba clonazepam, un medicamento que en algunos casos puede provocar pérdida de memoria. Llegó a admitir que no recordaba haber hecho ciertas afirmaciones que la comunidad le atribuía, y que sospechaba que el medicamento estaba afectando sus recuerdos. En esa misma sesión, descartó la relación con la novela de Stephen King, y negó por completo haber descargado nada de sitios de contenido explícito. El caso pareció estancarse otra vez. Hasta que, el 12 de junio de 2021, más de 5 años después de la publicación original, un usuario del servidor de Discord dedicado al caso encontró un video. Era una animación hecha por un creador llamado Tuskol, basada en un fragmento de una transmisión en vivo de 2015, del streamer Vinesauce Joel. En ese fragmento, Joel bromeaba, en tono completamente casual, sobre una versión oscura de Harvest Moon. Decía, básicamente, que sonaba como Harvest Moon, pero con cadáveres. Que el jugador tendría que esconder un cuerpo mientras seguía cultivando su granja. En su versión de la broma, la esposa moría por accidente, golpeada con un pincho de kebab, y el protagonista debía esconderla tanto de la policía como de los inspectores de salud. Nunca fue presentado como un juego real. Fue, desde el inicio, un chiste improvisado, dicho en voz alta durante una transmisión en vivo. Cuando la comunidad le mostró el clip a Sparta 213, la respuesta llegó al día siguiente, el 13 de junio. Confirmó que esa broma encajaba con todo lo que él recordaba. Y admitió algo clave. Que solía quedarse dormido escuchando de fondo los vídeos de Vinesauce Joel. La conclusión, aunque nunca demostrada con certeza absoluta, fue que su mente, a medio dormir, había transformado un chiste de pocos segundos en el recuerdo completo de un videojuego que jamás llegó a programarse, grabarse ni publicarse. Poco después, el propio Vinesauce Joel se refirió al tema en directo, y pidió disculpas, mitad en broma, mitad en serio, por haber generado sin querer una leyenda de internet que llevó a miles de personas a una búsqueda de 5 años. El desenlace, sin embargo, no cerró del todo el capítulo. La leyenda había crecido tanto que inspiró proyectos reales. Un estudio independiente, Whistleblower Studios, anunció un juego llamado Evil Farming Game Replanter, inspirado directamente en el mito. Y años más tarde, otros equipos de desarrolladores independientes siguieron usando el concepto como base para juegos experimentales, presentados en eventos de creación rápida de videojuegos, jams universitarios incluidos. El mito, en cierto sentido, terminó creando lo que nunca existió. Al final, The Evil Farming Game nunca existió como videojuego. No hubo estudio. No hubo lanzamiento. No hubo copia física ni digital escondida en ningún disco duro. Lo que sí existió, de forma innegable, fue el recuerdo.
Miles de personas, durante 5 años, dedicaron tiempo, energía y una curiosidad genuina a buscar algo que había nacido de una broma de pocos segundos en una transmisión en vivo. Este caso terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados dentro de las comunidades de medios perdidos. No porque se haya encontrado un juego, sino por lo contrario, porque demostró lo fácil que puede ser, para una comunidad entera, construir un recuerdo compartido alrededor de un detalle mínimo, un comentario casual, una broma improvisada. Suficiente para que, con el tiempo, cientos de personas distintas juraran haber vivido la misma experiencia. La pregunta que queda abierta no es si el juego existió. Ya sabemos que no. La pregunta es qué tan fácil es, para cualquiera de nosotros, confundir una historia bien contada con un recuerdo propio. Y esa pregunta, a diferencia del videojuego, sigue sin tener una respuesta definitiva.